Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra cuarta y última sesión del 2020 de Diálogos Corporativos. Es un placer tenerlos a todos aquí. El día de hoy continuamos abordando los temas relacionados con la nueva normalidad que se ha venido desarrollando durante los últimos meses. Y en particular, en esta ocasión hablaremos acerca de los retos de la contratación en esta nueva normalidad. Desde que inició la emergencia sanitaria, se han presentado distintos retos en la celebración y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y justo por eso, el día de hoy abordaremos los temas de contratación electrónica, caso fortuito o fuerza mayor, entre otros. Nos acompaña un panel de lujo, dos invitados realmente de lujo, con quienes estamos muy agradecidos por su participación, el licenciado Miguel Ferriz y el doctor Rafael Muñoz. Antes de cederles la palabra, me permito rápidamente presentarlos. El maestro Miguel es egresado de la facultad, tanto de licenciatura como de la maestría, y tiene una carrera muy destacada en el ámbito del derecho mercantil y corporativo, actualmente desempeñándose como socio en el despacho jurídico Fegamo y Besaf Abogados. Además de lo anterior, es profesor de nuestra facultad. El doctor Rafael es egresado de nuestra facultad, cuenta con una maestría por parte del Tecnológico de Monterrey y con un doctorado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al igual que el maestro Miguel, el doctor Rafael tiene una carrera muy destacada como abogado dentro de la firma jurídica Martínez Arrieta Abogados, y además es profesor de la maestría de Derecho Corporativo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miguel, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Su aportación será muy valiosa para todos nuestros asistentes. Así que, sin más preámbulo, Miguel, me parece que vas a comenzar tú el día de hoy. Adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, Bernardo. Agradezco mucho la invitación a estos diálogos corporativos en esta nueva etapa de la nueva normalidad en forma virtual, y pues muy agradecido con la invitación. En la presentación, platicando con mi colega, el doctor Muñoz, la dividimos en dos partes, en donde yo voy a hablar de la etapa de contratación, de la celebración del contrato en estos tiempos tan retadores, y en la etapa del cumplimiento del contrato mismo. Y en una segunda parte, el doctor Rafael nos hablará de todo el proceso y sus reflexiones de la contratación electrónica. Entonces, sin más preámbulo, permítame compartir mi pantalla. Ahí lo tenemos. Entonces, tenemos esos contratos y esas dos etapas. Uno, su contratación, en donde hablaré de la existencia y la validez, y en una segunda parte del cumplimiento de sus contratos. Hablando de esa existencia y validez, tenemos esos elementos. Digo, no quise poner más técnico de separaciones entre una y otra, pero hablando de esta forma, al estar contratando, tenemos a la capacidad de los contratantes y al consentimiento de los contratantes, donde ese consentimiento que estén contratando no se encuentre viciado, entendiendo por vicios que exista el error, el dolo o la mala fe, la violencia o la lesión. Tenemos como otro elemento de existencia el objeto del contrato. ¿Sí? Para existir el contrato debe tener un objeto. Ahora bien, y esta es la parte que podría turnarse un poco complicada en esta etapa de la normalidad, la forma de los contratos. Y me voy a referir específicamente a la forma en la materia mercantil. Nuestro Código de Comercio, en el artículo 78, establece que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y los términos que aparezca que quiso obligarse.
sin que para la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o de requisitos determinados, lo que llamamos la pacta sunt servanda. Es decir, el legislador se va por el lado de darle certeza a lo que las partes han querido contratar, ¿sí?, en la forma, en la manera, en los términos que ahí se establezcan en esa contratación. Lo que le da certeza tanto a los contratantes, inclusive a terceros, en algunos casos, dependiendo del tipo de contrato, pero lo que está ahí es a lo que nos obligamos. Hasta ahí va bien. El 79, por su parte, nos da una excepción que nos dice: se exceptúan de lo dispuesto en el artículo que precede los contratos que con arreglo a este código u otras leyes deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia. Este artículo, al hablar de esas formas y solemnidades necesarias para su eficacia establecidas por los cuerpos normativos, pues nos ha hecho a los abogados especialistas en la forma, en el cómo, y nos sentimos muy cómodos. Viene la receta en la ley, aplico la receta de la ley y ahí tengo el cómo, ahí está la forma. Pero se vienen los problemas ¿qué pasa cuando esa forma, por causas ajenas a nosotros, como puede ser la pandemia que estamos viviendo, me hace que no pueda cumplir con las formalidades que me exige la ley? Y empezamos a ponernos nerviosos. Digo, habrá y todo se vale, habrá que... Y luego por eso nerviosismo que agarramos. Perdón, me voy a ser muy autocrítico de nuestro gremio. No, mejor ni le digas al abogado, nos va a decir que no. Típico. ¿Qué podemos hacer en estos casos con las formas y solemnidades? Les decía, somos especialistas en el cómo, pero a veces no nos preguntamos por qué. Es decir, el que los códigos y las otras leyes que habla aquí exijan formas, pues tiene razón de ser. ¿Sí? ¿Qué está atrás de esa norma? Y pueden ser variadas cosas. Por ejemplo, una es específicamente el cerciorarnos de que el elemento de existencia, que es el consentimiento, se encuentre plasmado. Por eso algunas veces se exigirá la forma escrita en el contrato. Por lo tanto, pues queremos darle certeza precisamente a que se esté manifestando el consentimiento. Habrá otras que son que los principios que está rigiendo la norma en esa forma, pues sean para darle publicidad frente a terceros, que pudieran ser inclusive acreedores, en donde la forma, por ejemplo, que exija algún registro específico, pues sea para darle esas razones de publicidad frente a esos terceros. Esa es la razón de ser de la forma. Y otras de índole práctico. Por ejemplo, tenemos el caso del contrato de crédito refaccionario en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Y dice la ley en ese caso las formalidades. Y habla de una que dice, deberá ser firmado por triplicado, ratificado ante el registrador e inscrito. Fíjense la forma. Bueno, alguna razón de ser habrá en que sea por triplicado. Está rarísima la forma. Y luego nos ponemos nerviosos. ¿Y si firmo 4? ¿Y si firmo 2?
¿Cumplí o no cumplí con la forma establecida por la ley? Ah, porque me voy para acá. ¿Qué pasa? Dice el artículo 1833 del Código Civil Federal, aplicado en este caso supletoriamente en la materia de comercio, que cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras éste no revista esa forma, no será válido, salvo disposición en contrario, pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. Me regreso a mi ejemplo del contrato de crédito refaccionario en 3 tantos. Hoy estamos hablando de una norma de los años 30 del siglo pasado. Imagínate los años 30 del siglo pasado, donde el número de copias de un documento era un verdadero problema. No era como tienes hoy en 2020, una copiadora y que le pones, sácame 9 y tienes 9 ejemplares al mismo tiempo. Era, oye, voy a sacar 3 copias, pues métele papel carbón y pícale fuerte a la máquina para que salga. Entonces, el número 3 era algo. ¿Y por qué 3? Tiene una razón detrás de ahí de índole práctica. Pues uno para cada uno de los contratantes, acreditado, acreedor o acreditante, y otra para el registro. Ahí están las 3. Porque luego, y otra vez, perdónenme por la autocrítica, ¿sí? Es decir, quizás si lo celebro en 4 tantos, estoy cumpliendo con la razón o con el principio detrás de la norma, que era un principio práctico. Pero luego, y les digo, perdón por la autocrítica, a veces nos ponemos zancadillas nosotros mismos, como gremio. Y déjenme decirles, contrario a otros gremios profesionales, y lo comparo, por ejemplo, con los contadores públicos. Hoy los contadores públicos se reúnen en un colegio porque tienen uno. Ahí se ponen de acuerdo de cuáles son los criterios en general que van a tomar y hacen sus juntas y sus cursos y demás y listo. Nosotros tenemos cualquier cantidad de colegios, el que te guste, que es el de los abogados de la empresa, que es la barra, que es el de abogados de Nuevo León, que es el de abogados de Monterrey, que es el de abogadas, que es el de doctores, etcétera, 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 y cada quien jalamos para nuestro lado. Pues ahí nos estamos poniendo zancadillas. Ahí decimos, como podrá usted observar, señor juez, mi contraparte en el contrato en forma temeraria hizo que firmara 4 tantos en lugar de 3, como mandata la ley, por lo que solicito se declare la nulidad del contrato en los términos del artículo 1830. ¿Será eso lo que habrá querido ese artículo del crédito refaccionario? Yo creo que no. Es decir, les digo, somos formalistas porque en una época normal es muy fácil cumplir con las formas. En los tiempos de pandemia, donde nos mueven un poquito el tapete, se vuelve un poco más complicado. Fíjense esta parte. Supongamos que no puedo cumplir con las formas. Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. Les decía ahorita, no tienen miedo, que no ni le avises al abogado, nos va a decir que no se puede. Bueno, ¿cómo hacemos para que la voluntad de las partes para celebrarlo conste de manera fehaciente
Y después, cuando se pueda, ya que llegue, que nos regrese en nuestra vida, cumplimos con las formas. ¿No se podrá hacer algo así? Yo creo que sí. Oye, a lo mejor no cumplo con la forma, pero fehacientemente puedo hacer que tenemos la voluntad de hacerlo. De alguna manera, habría que analizar caso por caso, no sé. Oye, no nos podemos reunir para firmar esto, no queremos usar los medios electrónicos que nos va a explicar el doctor Muñoz, ¿qué hago? No sé, a lo mejor hacemos un Zoom, invitamos al corredor público que dé una fe de hechos, que estamos de acuerdo, y ahí está una manera fehaciente, no sé. O sea, puede haber forma donde posteriormente podamos revestir la forma legal. Obviamente siempre hablando de la buena fe de los contratantes, y ya hablando de mala fe entre comerciantes, pues ya es otro tema. Pero bajo el principio de buena fe, eso debería de funcionar. Y deberíamos nosotros en estos tiempos de estar abiertos a esas nuevas formas de tratar que los negocios comerciales sigan adelante y no ser un obstáculo como gremio de abogados y caernos en ese formalismo para la contratación. El 1834 del Código Civil Federal nos establece que cuando se exija la forma escrita para los contratos, los documentos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego en el documento que se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó. Entonces nos habla de que esas formas escritas, cuando así lo exija la ley, deben contener una firma. ¿Y qué pasa si la persona no sabe firmar? Nuevamente, el principio detrás de eso es hacer constar el consentimiento de las partes dentro del contrato. No está de esa forma, bueno, ¿cómo hacemos para que fehacientemente se vea la voluntad de las partes? Y después ya revestiremos la forma. Puede ser posible, oye, es que no me dejan moverme de mi casa. O si exigen tiene que ser ratificado ante notario. Oye, es que cerró el gobierno las notarías, no están dando servicio. Y la ley exige que este contrato sea ratificado ante notario. No voy a poder cumplir con la forma. Pero sí puedo darle una manera eficiente que es mi voluntad, lo que está en el contrato, y después ya veremos exigir que se dé la forma legal correspondiente, ya sea por la buena o por la mala. Ya veremos. Luego el 1834 bis de este mismo Código Civil Federal, un artículo un poquito más moderno, nos habla precisamente, además de que sea la firma autógrafa o bien que alguien firme a su ruego y la huella digital, nos habla precisamente de los medios electrónicos que no voy a tocar aquí porque será la parte que abordará el doctor Muñoz. Eso es la reflexión de mi parte en cuanto a la parte de contratación, en donde creo que es un reto para nosotros como abogados el salirnos de nuestra zona de confort en los formalismos y ver cómo sí, siempre informando a nuestro cliente los riesgos que tiene eso y de la buena fe que debe imperar entre los contratantes para llegar a que todo esto siga fluyendo. Ahora bien, en cuanto al cumplimiento del contrato, hablaré de dos temas. No hablaré del cumplimiento en una etapa normal, sino qué pasa cuando estamos ante casos fortuitos o de fuerza mayor y cuándo es aplicable lo que conocemos la teoría de la imprevisión. En cuanto al caso fortuito y fuerza mayor, tenemos que hay muchísimas definiciones, pero básicamente el caso fortuito es un evento de la naturaleza que es impredecible. Hablamos de eventos naturales. Fuerza mayor, un evento causado por el humano que es inevitable. Entonces, básicamente, uno es impredecible, el otro es inevitable, básicamente lo mismo, pero uno es natural o de la naturaleza, el otro es causado por el ser humano.
De ahí nos vamos. Para poder saber si es aplicable en cuanto al cumplimiento de los contratos o como una excepción al cumplimiento de los contratos, el caso fortuito o fuerza mayor, les digo yo a mis alumnos que siempre la primera cosa que tenemos que hacer en nuestra práctica profesional en materia de contratos es determinar la naturaleza jurídica de esa relación. Porque si no está bien determinada la naturaleza jurídica, vamos a aplicar normatividad distinta y que no es aplicable al caso específico y que puede ser en algunos casos catastrófico. Entonces, determinemos la naturaleza jurídica. Si mi contrato es de naturaleza civil, tendríamos que ver si los distintos códigos civiles locales de los 32 estados y de la Ciudad de México, cómo los aplican, que no va a ser el caso que los vayan a analizar aquí. En materia mercantil, oye, ¿cómo es en materia mercantil o cómo saber si es materia mercantil? Pues bueno, esos son varios puntos a analizar. El acto que se está realizando contractualmente corresponde a alguno de los listados en el artículo 75 del Código de Comercio, donde nos dice, se reputan actos de comercio lo siguiente, tiene todo el listado. Y dos, si además de que sea uno de esos que están en el listado, si las partes que están contratando son comerciantes, pues seguramente la legislación aplicable será la mercantil. Puede darse el caso, habla la ley, habla el Código de Comercio de casos accidentales, donde una persona no comerciante realice actos de comercio, que también la legislación aplicable sería la mercantil. Y luego tenemos un tercero que son actos de naturaleza mixta. Y esto se refieren a que para una de las partes el acto es mercantil y para la otra parte es un acto civil. ¿Cómo puede darse eso? Bueno, que una de las partes efectivamente está realizando uno de los actos del artículo 75 con sus fines comerciales, es decir, intermediación, especulación comercial, y la otra parte no, la otra parte simplemente está haciendo un acto de consumo, le está comprando al comerciante para consumir. ¿Cuál es la ley aplicable de ese caso? Bueno, aun y cuando hay muchísimas opiniones al respecto, en el año de 2014 se nos dio una luz de ese tema con una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en donde en esa jurisprudencia obligatoria se establece que en ese caso es un acto de naturaleza mixta en el cual al que está ejerciendo acto de comercio se le aplica la ley mercantil y para el que está efectuando el acto como de consumo, no mercantil, se le aplica la legislación civil. Y en una jurisprudencia dentro de esa misma contradicción de tesis, una segunda jurisprudencia dice, el juez competente será el mercantil. Entonces, resuelve el juez de lo mercantil, pero para una de las partes conforme a la ley mercantil y para la otra de las partes conforme a la ley civil. Sí, entonces, bueno, ya determinamos la naturaleza jurídica del contrato, determinamos que es un acto de materia mercantil, aplicamos la siguiente regla. En materia mercantil, aplicando el Código Civil Federal de manera aplicando el Código Civil Federal supletoriamente, nos dice el artículo 2111. Que nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa, contribuido a él, o cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se la impone. Sí, entonces, la regla general es el caso, cuando hay caso fortuito, digamos, hablemos de caso fortuito, fuerza mayor, lo establece indistintamente la ley. La regla general es que nadie lo obliga. Ante un caso fortuito o fuerza mayor, pues no estoy obligado, porque
fue un impedimento para cumplir con el contrato. Por más que yo quería cumplir, no pude por ese caso fortuito, por esa fuerza mayor que se me impuso. Y no me dejó, aquí está el decreto de la autoridad gubernamental, que no me dejó entrar a mi bodega para poder hacer entrega de los pedidos. Pero existen excepciones. Esa es la regla general. Una, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, es decir, que en el contrato hayas dicho que te hace responsable aún en caso fortuito, fuerza mayor, aceptaste. O bien cuando la ley se impone, que en ese caso tendríamos que ser muy casuísticos y revisar cada uno de los, revisar el contrato, si es que está regulado en la normatividad, para ver si impone algo relativo al caso fortuito o fuerza mayor. Las características que debe de tener: imposibilitar el cumplimiento de las obligaciones de la parte afectada. El caso debe ser imprevisible, fuera del control razonable de las partes o del obligado, pues. No debe ser resultado de alguna falta o negligencia de la parte afectada y que no haya sido posible superar dicho evento tomando acciones diligentes. Y haciendo ese análisis, bueno, sí estoy en presencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. Siguiente análisis que tenemos que hacer: ¿existe pacto en el contrato respecto al caso fortuito o fuerza mayor? Es decir, lo pactamos, ¿qué se hace? Una puede ser que el obligado se haga responsable aún en caso fortuito o fuerza mayor, que esté pactado, o bien que diga, en caso fortuito o fuerza mayor pasará lo siguiente, que lo típico sería, se suspenden temporalmente las obligaciones o damos por terminada la relación. Eso es lo típico, pero habría que revisar entonces, ¿hay pacto o no hay pacto dentro del contrato? Ahora bien, el tercer análisis: el contrato es nominado, es decir, existen regulaciones en las distintas leyes mercantiles. Para ese contrato existen normas específicas del caso fortuito o fuerza mayor. Son renunciables contractualmente. ¿Sí? Y viendo eso, ok, ya hicimos ese examen y ya podremos saber si aplicamos la regla general de que nadie está obligado al caso fortuito o bien no por alguna de estas razones. ¿Sí? Eso sería básicamente el análisis en cuanto al caso fortuito fuerza mayor. Ahora, muy rápidamente, teoría de la imprevisión. Digamos que la teoría de la imprevisión, donde es aquello que cambia las circunstancias de cuando se contrató, y al cambiar las circunstancias de cuando se contrató, le resulta más oneroso a alguna de las partes. No estaba previsto en el momento que lo contrató. Esto va, o es una doctrina, digamos, contraria a la que vimos hace rato de la pacta sunt servanda, en donde nos decía, te obligas en los términos que aparezca que quisiste obligarte. En este caso no, o sea, aquí dice que yo me obligué a esto, pero no preví esta situación que hace que el contrato sea sumamente más oneroso. Entonces, otra vez, en este caso tenemos que analizar la naturaleza jurídica del contrato, porque ciertamente es bien distinto si el caso es de naturaleza civil, si el caso es de naturaleza mercantil o si el caso es de naturaleza mixta. En el caso de naturaleza civil, el contrato fuera entre personas no haciendo actos de comercio, siendo comerciantes, la regla general es aplica la misma pacta sunt servanda. Cada quien se obliga en los términos que quiso que aparezca que quiso obligar. Sin embargo, ciertos estados de la República y Ciudad de México han incluido en sus códigos la teoría de la imprevisión. Pongo, por ejemplo, el artículo 1796 del Código Civil, todavía llamado para el Distrito Federal, que nos dice:
Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuese posible de prever y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en el artículo 7. Ya viene que significa y demás. Pero esto es, se puede solicitar equilibrar el contrato. No fue lo que pactamos, pero hubo esos cambios extraordinarios nacionales que hacen más oneroso el contrato, equilibrémonos a como está actual. Eso pasa en ciertos estados nada más. Nuevo León no es el caso. Nuevo León en su Código Civil sigue con el principio pacta sunt servanda, cada quien se obliga en los términos que parece que quiso obligar. Ahora bien, ¿qué pasa en la materia mercantil? Contrario a la materia civil de esos tres estados, en materia mercantil, que como ustedes saben, es una legislación federal, el artículo 78, que ya vimos que establece la pacta sunt servanda, cada uno se obliga de la manera y términos que aparezca aquí obligado. Y no existe la teoría de la imprevisión. De manera que en materia de comercio no podría pasar lo que tenemos en Aguascalientes, Quintana Roo y Ciudad de México, sino que tendremos que adherirnos a eso. Hubo un caso allá en los 90, en aquella famosa crisis derivada del llamado por el expresidente Salinas, el error de diciembre, donde pues, las tasas de interés se fueron al cielo, y si una persona estaba acostumbrada a pagar el 20% anual de intereses, a los 3 meses después tenía que pagar el 120% por un acontecimiento extraordinario nacional, imposible de prever. Y hubo excepciones en los juzgados respecto a la teoría de la imprevisión, es decir, equilibremos el contrato nuevamente. En aquellos tiempos de los 90 se estableció que ese contrato, en aquel tiempo se dijo que su naturaleza era mercantil, el Código de Comercio no aceptaba la teoría de la imprevisión, que es el mismo caso actual. Aún no ha habido ninguna reforma respecto a eso y tendríamos que ver, naturaleza mercantil no va a aplicar. Estaría interesante ver qué pasaría en materia mixta. Es decir, para una de las partes es un acto de comercio, para la otra no. Porque resulta que a una de las partes, según esa jurisprudencia, aunque era para contratos de compra-venta, pero bueno, en forma de analogía se podría aplicar. ¿Qué pasa si para una de las partes es materia mercantil y aplicamos esa jurisprudencia o fuera aplicable esa jurisprudencia? A él se le aplica la pacta sunt servanda, pero si fuera la otra parte una persona de derecho civil de Aguascalientes, Quintana Roo, Ciudad de México, probablemente se tuviera que aplicar esta otra regla. Estaría interesante ver qué pasa, cosa que en el estado de Nuevo León no sería así. Pero bueno, rápidamente y en tiempo, maestro Bernardo. Agradezco mucho, cedo la palabra al doctor Muñoz para la parte esta de que les comentaba de contratación, pero en forma electrónica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel. Muy interesante tu participación. Rafael, adelante. Antes de iniciar con tu exposición, nomás quisiera recordarles a todos que pueden plantear sus preguntas en cualquier momento a través de la función de Q&A que les aparece en pantalla. Una vez que terminemos con ambas exposiciones, desahogaremos las preguntas aquí en vivo. Gracias. Muchas gracias, maestro Ferriz. Muchas gracias, Bernardo. Gracias por la invitación a la Facultad Libre de Derecho. Y permítanme compartir pantalla. Ven mi presentación, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, listo.
Quiero iniciar, además de agradecerles la invitación a esta ponencia, a este diálogo, a comentarles que la contratación electrónica no es nuevo. La legislación data, o las reformas a nuestra legislación, nuestros códigos datan del año 2000. Claro que esta situación por la que estamos atravesando potenció o exponenció la forma de contratar, la forma de convivir, la forma de trabajar. Entonces, quiero hacer hincapié nada más en esa parte, primero, que esto no es nuevo, sino que se potencializó a partir de la pandemia. Entonces, habiendo hecho esa declaración, esa manifestación, voy a iniciar con la presentación. ¿A qué nos enfrentamos en esta nueva normalidad? Lo voy a enumerar en las diferentes materias. Pudiéramos hablar en materia civil y mercantil con la contratación por medios digitales. En materia familiar, las convivencias virtuales, aquellos padres con sus hijos que requieren de una convivencia supervisada o que están acudiendo al Centro Estatal de Convivencia. Ya existen existen precedentes que datan alrededor del 2012-2013, en que el juez debe tomar todas las medidas necesarias, se encuentra obligado a tomar todas las medidas necesarias para la convivencia. Supongamos que el padre de alguno de los hijos vive fuera del país, fuera del estado, se podía dar la convivencia de manera virtual, inclusive por teléfono, medios electrónicos. Entonces, esto, insisto, no es algo completamente nuevo, pero ahora ante la clausura o ante la suspensión del servicio del centro estatal, por dar un ejemplo, las convivencias se están dando de manera virtual. Obviamente, en el aspecto laboral, el trabajo a distancia, las constancias que expide el empleador con la firma electrónica avanzada. Obviamente, en materia de impuestos, la firma electrónica avanzada que todo el mundo conocemos al presentar nuestras declaraciones de impuestos, tanto mensuales como anuales, y muchas otras cosas. En materia administrativa, los juicios en línea, que también ya tienen mucho tiempo. En materia de amparo, igualmente los juicios en línea, así como el uso de la firma electrónica avanzada y la FIREL del Poder Judicial de la Federación, que no es de este año, insisto, ya tenían tiempo. Entonces, estamos ante una potencialización con esta nueva pandemia, y obviamente lo pongo aquí en medio de todos estos rubros de las audiencias en línea, que eso sí, a partir de este año, si nos refiriéramos a materia civil y mercantil, bueno, ahora se están dando las audiencias en línea, las audiencias en materia tanto civil como mercantil y familiar. Esquematicé la presentación de esta manera. Voy a hablar primero de un marco conceptual, después de un marco normativo, además de precedentes jurisprudenciales y la práctica jurídica y evaluación de la prueba electrónica. ¿Por qué me voy a enfocar en la praxis y a la prueba electrónica? Porque a final de cuentas, esta forma o esta contratación de manera digital o de manera electrónica o virtual, si lo quisiéramos llamar, a final de cuentas va a llegar a manos del juzgador, quien va a decidir sobre la validez, la nulidad e inclusive sus efectos y alcances jurídicos. En cuanto al marco conceptual, estamos hablando de la prueba, los contratos y mensajes de datos como prueba electrónica, la firma electrónica avanzada, la FIEL como conocemos, y los principios de la FIEL y de los mensajes de datos. En el marco normativo, como les he comentado, nuestra legislación adoptó los principios de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el comercio electrónico, que data de diciembre de 1996. No fue sino hasta el año 2000 que nuestro Estado adoptó en el Código de Comercio, en el Código Federal de Procedimientos, Código de Procedimientos Civiles, Código Civil Federal y otras legislaciones como la Ley de la Firma Electrónica Avanzada, estos principios que se adoptaron se acogieron en la Ley Modelo de la NUDMI. Hablaremos también de la Constitución de nuestro país, el Código de Comercio, insisto, las reformas datan del año 2000, Código Civil Federal, procedimientos civiles de nuestro Estado, la Ley de la Firma Electrónica y el Código Fiscal de la Federación. Precedentes judiciales, igualmente los intenté distinguir entre precedentes civiles, incluyendo los mercantiles, los penales, los de materia tributaria y los laborales. En cuanto a la práctica, hablaremos del ofrecimiento de la prueba, del desahogo de la prueba, hablando de un contrato o de algún otro medio de prueba
contenido fijado en medios electrónicos y finalmente la evaluación por parte del árbitro judicial. Marco conceptual, bueno, la prueba en sus tres sentidos es la acción de probar, el verbo, la cosa, que esto toma relevancia, ahorita veremos por qué, y la frase procedimental, sí, como decir, fase de prueba, etapa probatoria, por decirlo. Entonces son esos tres sentidos. La prueba electrónica, ¿qué es? Es el elemento digital obtenido a través de los avances de la ciencia, materializado, no para su valoración, materializado, no subrayo, porque vamos a ver el elemento o el contrato digital o el mensaje de datos o el material probatorio. La fijación digital, la fijación electrónica es lo que verdaderamente constituye el elemento de prueba o el contrato, no la fijación posterior material en una impresión xerográfica. Entonces, ahorita lo vamos a seguir comentando. La firma electrónica es un conjunto de datos en forma electrónica utilizados para identificar al firmante y la aprobación del contenido. Aquí hago un pequeño paréntesis para todo el mundo utilizamos nuestra tarjeta de crédito, nuestra tarjeta de débito. La Corte ha equiparado a nuestro número de identificación personal, el NIP, que ponemos en ese aparatito como una firma electrónica avanzada, además, entre el banco, la institución bancaria y el cuentaviente, el usuario de los servicios financieros. Los principios de la firma electrónica y de los mensajes de datos. Primero es la equivalencia funcional. ¿Qué significa la equivalencia funcional? Que la firma contenida en un documento electrónico debe ser igual o equiparable a una firma autógrafa. Por eso los autores hablan de la desmaterialización del documento. La autenticidad significa que este documento electrónico, este cúmulo de caracteres debe ser atribuido el contenido debe ser contenido a su autor. La integridad significa que desde el momento de su creación y al momento de su presentación, esta prueba o este contenido, este contrato, se encuentra inalterado, que es muy importante. Vamos a hablar de tres aspectos que son los que el juez debe de tomar en cuenta para graduar el valor probatorio de ese elemento de prueba que nosotros vamos a presentar. Por eso la integridad es muy importante, al igual que todos los demás, pero insisto en este principio. Y además, luego la neutralidad tecnológica, que significa que una tecnología no será excluyente de la otra. Es decir, si una persona A y una persona B utilizan diferentes tecnologías o pretenden que su tecnología sea más confiable, bueno, una no será excluyente de la otra. Claro, el juez tomará en cuenta la fiabilidad del método, como lo veremos, para determinar a qué le atribuye mayor valor probatorio. No repudio significa además que el propio autor no puede negar la autoría del mensaje de datos, y la confidencialidad significa que entre sujeto A, emisor, y sujeto B, destinatario, únicamente puede cifrarse entre ellos. Eso significa la confidencialidad, que luego también hablaremos de la inviolabilidad de la correspondencia en tratándose de mensaje de datos, que es igual a la correspondencia común. La ley modelo de la NUDMI de 1996 establece como corolarios principales que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria de la información por la razón de que esté en forma de mensaje de datos. Cuando la ley requiera constancia escrita, ese requisito quedará satisfecho cuando un mensaje de datos sea accesible para su ulterior consulta. Este es otro elemento muy importante del que vamos a volver a hablar. Al valorar la fuerza probatoria del mensaje de datos, se considerará la fiabilidad del método en que se haya generado, archivado, comunicado, la fiabilidad de la forma en la que se haya conservado y la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Esto de aquí, esta parte, es el quid de la adopción en nuestro sistema jurídico, entonces, que adoptamos en el Estado mexicano, y ahorita vamos a ver por qué. Mucha gente no está enterada, pero bueno, desde el 2013 nuestra Constitución sufrió una reforma en el artículo 6º que establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Aquí esta parte subrayo,
que para tales efectos el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Entonces aquí me pierdo un poco, es a lo mejor un derecho humano, una benaventuranza, ya que por una parte dice que el Estado debe garantizar, pero por otra dice que establecerá las condiciones de competencia efectiva. Entonces entiendo que el Estado no está obligado a entregar o no está obligado a ofrecer el Internet a los gobernados, sino de que debe establecer las condiciones de competencia efectiva para que nosotros podamos tener acceso a este derecho humano que ya está categorizado como, insisto, garantía o derecho humano. Luego el artículo 73, fracción 17, determina que es materia federal la legislación en materia de Internet, ya que el Congreso tendrá facultad de dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha de Internet, postas y correos sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. Estamos hablando de la misma reforma. El Código de Comercio, como hemos estado platicando, es la reforma al Código de Comercio para introducir el tema de la contratación electrónica es del 29 de mayo del año 2000 y determina principalmente que las actividades económicas contenidas en mensajes de datos se regularán por los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional, de lo que hemos estado hablando. Como sabemos, tanto la Ley General de Sociedades Mercantiles, que aún no menciono, también habla de que las convocatorias deben de realizarse en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Entonces, todo esto viene a partir de estas reformas del año 2000 y de la Ley Modelo de las Naciones Unidas del 96. Y después determina que la prueba electrónica se regirá conforme a lo previsto en el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, y para la graduación de la prueba electrónica se estimará principalmente, aquí debía haber subrayado, pero esto es importante, la fiabilidad del método en que haya sido generada, archivada, comunicada o conservada la atribución a su emisor y o destinatario, y cuando se exija la forma escrita, ello será colmado cuando la información sea accesible para su ulterior consulta. Son estos tres elementos lo que le va a dar mayor peso específico a nuestro contrato en caso de que lo necesitemos llevar a la corte. En cuanto al Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, debemos de tomar en cuenta que la fuerza y el peso probatorio de un registro electrónico quedará sometida a la prudente calificación del juez. Aquí en esta parte es donde quizá la legislación, como tal lo adoptamos de la ley modelo de la NUDMI, no previno esa legislación, qué valor o qué peso le debiéramos dar a una prueba contenida en estos métodos electrónicos, virtuales o digitales en caso de un contrato o cualquier otra transferencia de derechos y obligaciones, si le pudiéramos llamar. Entonces, nuestro legislador determinó que la evaluación o el peso de esta prueba quedará al prudente arbitrio del juez, tomando en cuenta, insisto, la atribución, la fiabilidad del método y que sea accesible para su ulterior consulta. Ahora aquí hago también paréntesis para mencionar que los notarios públicos ahora, a raíz de todas estas reformas, también tienen la manera o la participación, pudieran llegar a tirar una escritura en el que ambos contratantes, sujeto A comprador, sujeto B vendedor, le enviaran la información, términos y condiciones para una compraventa en escritura pública, y el notario deberá de identificar toda esta información y a tanto el emisor, el destinatario, etcétera, para tirar una escritura pública. Hasta el momento no conozco algún notario que haya hecho esta hazaña, si le pudiéramos llamar de esta manera, pero bueno, está contemplado en la ley. Dice nuestro Código Civil que el notario y las partes obligadas podrán generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la información que contenga los términos exactos en que las partes han decidido obligarse mediante la utilización de medios electrónicos, en cuyo caso el notario deberá
hacer los elementos a través de los cuales se atribuye dicha información y conservar una versión íntegra. Supongo que el notario deberá cerciorarse la identificación de las partes, como siempre lo hacen, quizá imprimir, y no necesariamente imprimir, sino guardar estos mensajes de datos en su forma original para tirar la escritura y guardar la información que quizá le solicite el Archivo General de Notarías, etcétera. El Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del Estado indica que la contratación electrónica se considera ente presentes. ¿Por qué considero importante mencionarlo? Bueno, porque antes, bueno, en tiempos decimonónicos se hablaba de correspondencia común y de telegramas. Entonces ahora se entiende que los mensajes de datos se entiende que están entre presentes. Yo te lo envío, tú lo recibes automáticamente y por ende estás obligado en consecuencia. Aquí otra cosa importante es que nuestro Código Civil del Estado previene que el deudor puede obligarse otorgando documentos civiles a la orden o al portador a través de medios electrónicos. Entre paréntesis, aquí menciono, ¿pudiera entonces un deudor suscribir un pagaré ejecutivo, un pagaré comercial, un pagaré para después hacerlo válido, ejercerlo en un ejecutivo, reclamarlo en un ejecutivo mercantil? Hay autores que dicen que sí, hay autores que dicen que no. Entonces, hasta el momento no he visto algún precedente, y si en algún momento alguien ha mencionado o ha hecho ha solicitado en juicio que se considere alguna prueba electrónica, lo han tenido que corroborar con otros elementos de prueba, pero ahorita vamos a platicar de eso nuevamente. El tribunal virtual ya tiene mucho tiempo también. La presentación de demandas y envío de promociones y las audiencias virtuales, como les comentaba. La presentación de demandas y el envío de promociones, al menos el envío de promociones, ya tiene mucho tiempo. Nadie lo usábamos, sino hasta cuando fue estrictamente necesario y casi obligatorio de no poder ir a pararnos a la puerta del tribunal, pero abrieron la puerta a la presentación de las demandas. Ahora, hay que tomar en cuenta que existen ciertas políticas, porque al menos considero que esta manera de presentar demandas, inclusive el envío de promociones, se tiene que atribuir al dueño, al titular de la cuenta del tribunal virtual. Entonces, si Rafael Muñoz envía una demanda o envía una promoción a través del tribunal virtual, ya hablando de la práctica jurídica, bueno, pues ese documento firmado, vamos a decir electrónicamente, tiene que estar relacionado con mi cuenta. Yo no pudiera mandar un documento a nombre de mi cliente porque él no está indexado a esa firma electrónica que al menos da el tribunal virtual. Anteriormente se usaba un sistema de códigos, un recuadro con un sistema de códigos. Ahora, digo, en teoría es envío libre, pero tiene que estar indexado el firmante de la promoción al titular de la cuenta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puedo enviar la promoción sin firma autógrafa? Bueno, a juicio de un servidor, la firma, vamos a llamarle digital, viene de precisamente este ingreso al tribunal virtual y de mi titularidad, vamos a decirlo, de este sistema, no necesariamente de la firma autógrafa que le imponga y escanee la promoción para enviarla a través de este sistema. Hablando del marco normativo, siguiendo con el marco normativo, hablamos también de la Ley Federal de Protección al Consumidor a propósito del Buen Fin y el Código Fiscal de la Federación, que se pueden atender denuncias de manera virtual y obviamente la presentación de solicitudes mediante la ventanilla virtual y utilizar la firma electrónica avanzada, como hemos comentado, para las declaraciones anuales, las declaraciones mensuales, etcétera. Aquí el Código Fiscal de la Federación hace una determinación muy importante en que se presume que el envío de la declaración se presume realizado por el administrador único representante legal. Pero ¿qué pasa si otra persona tuviera acceso a esos punto key y punto ser, a esos algoritmos y a la clave de acceso, y no fue Rafael Muñoz como representante legal de la empresa, sino fue cualquier otra persona que tenía acceso a esos algoritmos y mandó una declaración equivocada o alguna otra cosa parecida? La ley determina que se presume realizado por el administrador único o el representante legal de la empresa. En cuanto a los precedentes judiciales,
En la prueba, el contrato electrónico se considera que es un indicio al momento de que es objetado. Es decir, si nosotros presentamos un contrato electrónico, supongamos que lo firmamos con una firma electrónica avanzada, en el mejor de los casos, porque mucha gente piensa que escanear el documento, firmarlo y escanear el documento, tú lo recibes, lo firmas y no me lo vuelves a escanear de regreso, eso no es una firma electrónica, eso es una firma escaneada, eso es un documento escaneado. Entonces, ¿qué sucede en caso de que nuestra contraparte objete, impugne la veracidad o la autenticidad, la legitimidad de ese documento electrónico? Adquiere valor de indicio. Estamos hablando de precedentes jurisprudenciales y por lo tanto va a ser necesario que nosotros hagamos un robustecimiento de nuestro acervo probatorio para determinar quizá con confesional de la contraparte, con una testimonial, con una pericial, obviamente, que esto yo creo que va a encarecer el acceso a la justicia, porque si todo el mundo ahorita en la nueva normalidad estamos haciendo contratos, estamos participando en contratos electrónicos, al momento de objetarlo se va a requerir de una pericial electrónica. Siendo sinceros y conforme a experiencia, la pericial en materia de electrónica, la pericial en materia de mensaje de datos, es más cara que una pericial en materia de escritura, entonces grafoscópica. Por lo tanto, entonces creo que en esta parte se va a encarecer el sistema. El valor probatorio pleno de las comunicaciones contenidas en un mensaje de datos entre funcionarios del Poder Judicial. Pues bien, existen comunicaciones ante esta además nueva normalidad, no únicamente entre los justiciables, sino entre las mismas autoridades, y que todas esas comunicaciones oficiales merecen valor probatorio pleno. Otra vez, como hemos estado comentando, si nosotros imprimimos ese mensaje de WhatsApp, si nosotros imprimimos ese correo electrónico con el que pretendemos comprobar alguna situación de hecho o alguna situación de derecho, esa fijación en el método, esa fijación xerográfico material, esa fijación material, va a tener la validez de un documento o va a ser considerado como un documento privado, a menos de que, como hemos dicho, la manera correcta sería de acompañar el elemento digital, el elemento virtual donde se encuentre contenido todo este cúmulo de algoritmos. Otra vez, el contrato electrónico y demás situaciones electrónicas son elementos derivados de la ciencia y la tecnología, cuya valoración queda al arbitrio del juzgador. Antes del año 2000, nuestro Código Civil y creo que también el Código Civil Federal ya determinaba o ya reconocía como prueba cualquier otro elemento que no sea contrario al orden público y las buenas costumbres. Bueno, si esto hubiera sucedido antes del año 2000, la prueba electrónica también debió de haber sido o debería de haber sido considerada por el juez por no ser contraria tanto al orden público y las buenas costumbres. En materia laboral he encontrado también un precedente jurisprudencial que determina que la impresión, en ciertos casos, de algún documento con firma electrónica no es un documento equiparable al de una copia simple, sino que tiene valor probatorio pleno. Eso en materia laboral. En cuanto a la inviolabilidad de las comunicaciones, hay un precedente de la Corte, creo que es más o menos nuevo, no recuerdo si es de este año, del año pasado, de que una esposa fue a demandarle el divorcio a su esposo por unos mensajes de WhatsApp que le habían encontrado en su teléfono, pero obviamente el mutatis mutandi es lo mismo, un telegrama, una carta común a un mensaje de correo electrónico, y por lo tanto también goza también de esta protección de inviolabilidad. Y además, los estados de cuenta, como hemos dicho también en materia laboral, expedidos por la autoridad competente, merecen valor probatorio pleno. Por otro lado, la declaración fiscal, al tener estos algoritmos de la firma electrónica avanzada, es una prueba para efectos del juicio de amparo. Y, como hemos dicho, la presunción de la firma electrónica avanzada se le atribuye a su representante legal. El NIP equiparable a una firma electrónica avanzada de los bancos. Aquí otra cosa importante de los precedentes jurisprudenciales es que en caso de una controversia entre banco y cuentaviente,
persona física o moral independientemente, el banco tendrá la obligación de probar que su método para el cual el acuerdo entre banco y cuentaviente de que los métodos para resguardar la información, para resguardar y para generar el número de identificación personal es confiable y seguro. Entonces, en caso de una controversia, creo que pusieron a los bancos en una situación de, vamos a hablar de desventaja, pero por otro lado, también es evidente que los bancos están en una posición mucho más cómoda de comprobar que su método es confiable. En cuanto al ofrecimiento, hablando de un contrato electrónico, es importante preparar los elementos necesarios para identificar tanto el emisor como el destinatario. Como hemos dicho, esto es una de las 3 partes importantes, es decir, identificar al sujeto A y sujeto B, de que ambos correos salió de un lado y lo recibió en el otro. Y en caso de objeción, no debe realizarse de manera genérica, es decir, que la objeción de esta prueba electrónica, de este contrato electrónico en cuanto a su validez, contenido, valor, etcétera, debe realizarse puntualmente y mencionar las razones por las cuales se considera que no merece valor. Ofrecer un medio para acreditar que el sistema en virtud del cual se generó es confiable y obviamente también ofrecer los elementos para que el destinatario, ya sea de WhatsApp, mensaje de Facebook, correo electrónico, etcétera, recibió el mensaje. Aquí creo que también debemos mencionar que el Código de Comercio determina además que merecerá mayor peso específico si nosotros concertamos previamente un acuerdo de voluntades, un contrato de manera escrita. Claro, le quitamos la practicidad a esta forma de contratar, en el cual vendedor y comprador, por ejemplo, estuvieran de acuerdo en enviarse mensajes de datos. Entonces eso le daría mayor fiabilidad, determinar que si el mensaje sale o cualquier información sale del correo @.com y se lo recibe el otro @.com con una automatización de recepción, acuse de recibo, se deberá considerar como válido. Aquí también considero importante mencionar que hay un precedente, creo que es de este año 2020 o si no a finales del 2019, precedente que determina que las notificaciones realizadas en juicio pueden realizarse, supongamos que no estuviéramos aquí en el estado con el tribunal virtual, pero que el juez pudiera realizar notificaciones a través de correo electrónico, claro, con las debidas seguridades y haciendo fe el secretario, etcétera, de que se le está haciendo notificación de cierto acuerdo. Claro, creo que esto no pudiera realizarse para el tema del emplazamiento por ser el primer llamamiento a juicio y considerarse inclusive un derecho humano, además. Para nuestro ofrecimiento, ¿qué considero importante? El robustecimiento con pruebas instrumentales, testimoniales, periciales y confesionales. ¿Por qué? Caso de objeción, nos vamos a encontrar con un problema. Entonces, hay que ofrecer testigos. Persona A, sujeto Y, estaban en pleno conocimiento de que nosotros contratamos de manera electrónica, o inclusive el origen de todo esto, del acuerdo de voluntades, tenemos precio de objeto, independientemente de que la ley exija la forma escrita, que como ya comentó el maestro Ferriz, para bien o para mal, en caso de que alguna de las partes se niegue a darle la forma escrita, pues se le puede mandar, pero no olvidemos también que en caso de haber consentimiento y objeto o incluso transferencia económica de monetaria, es decir, yo me comprometí a entregarte X cosa y tú te comprometiste a pagármela. Bueno, pues si nosotros demostramos además con una transferencia electrónica, pues también va a darle mayor efecto, mayor validez, mayor peso a nuestras peticiones, ¿verdad? De que ese contrato efectivamente existe. Obviamente hay que realizar un cuestionario para los peritos en materia de sistemas, la presentación del método, elemento en el cual se fijó el mensaje de datos, no la impresión. Aquí considero que esto es importantísimo, ya que normalmente las personas o los justiciables acompañan la impresión de los correos electrónicos, acompañan la impresión vamos a decir, de los mensajes de WhatsApp. Lo correcto, lo apropiado sería entregar o ministrar al tribunal un USB, un CD, un DVD, cualquier cosa que ustedes, un
una memoria, cualquiera que sea, donde se contenga ese mensaje de datos, ese cúmulo de algoritmos, para que en un momento dado los peritos tengan oportunidad o tengan acceso para determinar que el vendedor, por dar un ejemplo, generó esa información, que esa información se mantuvo inalterada hasta llegar al comprador. Entonces, es muy importante que la fijación se realice en un método o en una cosa, vamos a llamar, apropiada, no de manera impresa, porque de otra forma, esa impresión material debería considerarse como un documento privado sin firma y sin posible atribución a la contraparte, a menos, insisto, que lo reconociere como en una confesional o a través de testigos. Aquí también es importante, obviamente, la firma electrónica. Hemos hablado mucho de firma electrónica, pero de esta desmaterialización del documento y de la atribución o de la comparación o de la atribución que se le da de la firma autógrafa a la firma electrónica. El desahogo, obviamente, hay que realizar la designación de los peritos cuando se requieran conocimientos técnicos o especiales. Expresar claramente el nombre del sistema, el lugar donde se encuentra la prueba electrónica, es decir, acompañar inclusive la computadora, acompañar el USB, acompañar el CD-ROM donde nosotros fijamos estos algoritmos, estos bits, y ministrar los elementos necesarios para el cifrado en caso de ser necesarios. Obviamente, si se quiere, digo, ya todo está computarizado, digitalizado, obviamente, con las audiencias virtuales y demás, pero si fuera necesario, si hay un cifrado especial, alguna clave, algún acceso que fuera necesario, ministrarle también al tribunal todas esas facilidades para el desahogo de la prueba de este contrato. La evaluación obviamente va a depender de la fiabilidad del método en el cual fue generada, archivada y comunicada, la atribución a las partes y la accesibilidad para ulterior consulta. Estos tres elementos son la clave, si le quisiéramos llamar de alguna manera, de la plática, porque todo, la validez, el peso específico, vamos a decir, la fuerza probatoria, la fuerza de determinación que le va a dar a nuestro contrato electrónico son estos tres elementos. Que lo hayamos hecho en un método confiable, que lo hayamos generado en un método confiable, que haya permanecido inalterado desde que se generó hasta que se presentó y que se pueda acceder ulteriormente para consulta. Y por último, como he comentado, es que la evaluación de la prueba electrónica queda al prudente arbitrio del juzgador. No sé qué tan bueno, qué tan peligroso sea el día de mañana que si eso fuera a suceder, que la legislación fuera reformada en nuestros códigos civiles y códigos de procedimientos, pero que vamos a decir, el legislador le diera una connotación de prueba plena o de prueba con cierto peso específico determinante, en caso de que fuera de firma electrónica avanzada. No sé qué tan peligroso pueda ser, pero yo creo que en esa parte se quedó la legislación, la ley modelo, y nosotros quedamos igual ahí hasta esa misma parte. No queda el prudente arbitrio del juzgador, como cualquier otro elemento de la ciencia o de la tecnología. Hasta hoy no merece un peso en particular como pleno o etcétera. Obviamente, ¿qué pudiera recomendar? ¿Cuáles son los resultados de esta plática? Bueno, la primera recomendación sería hacer un contrato marco, preparar un contrato marco. Yo sé que desnaturaliza, hace impráctico la contratación electrónica, pero si se pudiera, un contrato maestro, un contrato marco, donde las partes, supongamos, si estuviéramos hablando de un contrato de suministro, fuere que nos pusiéramos de acuerdo en que todas aquellas comunicaciones que provengan de mensajes de datos ulteriores de tal o cual cuenta de correo se va a considerar como válida y el receptor tendría que actuar en consecuencia. Sería lo óptimo. Obviamente, si pudiéramos utilizar la firma electrónica también para autenticar, para firmar todas aquellas contrataciones, mensajes, etcétera, tanto de la persona que los va a enviar como la persona que los va a recibir, obviamente va a ser mucho mejor en caso de alguna controversia. Otra cosa importante que no había mencionado anteriormente es que existe una norma oficial mexicana de la Secretaría de Economía, la 151 SCFI del 2016, antes 2002,
previene que las prácticas comerciales para la conservación de mensajes de datos y uso de un formato ASN1 de encriptación. ¿Qué es esto? El Código de Comercio también determina y ordena que los comerciantes deben de guardar toda su información bajo este esquema de la norma oficial mexicana, cosa que, bueno, en la experiencia profesional no he visto hasta el momento, ni tampoco he visto que se haya objetado de esa manera, pero al menos las partes sí resguardaron la información necesaria del contrato electrónico, facturas, mensajes de datos, lo que fuere de manera digitalizada, debe resguardarse conforme a esta norma oficial. Entonces, ¿cómo se come? Bueno, pues nadie la usa, ahí está en la ley, es una norma oficial de la Secretaría de Economía, pero hasta el momento tampoco los jueces he visto hoy por hoy que hagan hincapié en esta parte. Obviamente tener cuidado de la fijación material en el que nosotros vayamos a entregar o vayamos a proponer nuestro contrato electrónico, nuestro mensaje de datos, que es, bueno, si es un contrato, no imprimirlo y llevarlo a decir que es un contrato electrónico, sino decir que el contrato electrónico se encuentra en este USB, señor juez, para su valoración y en un momento debe ser necesario una prueba pericial. Obviamente la transmisión de derechos y obligaciones va a determinar, aunque no hubiere contrato, digo, el contrato existe al haber consentimiento y objeto, entonces cuando hay una transmisión de derechos y obligaciones, suponiendo que ya se realizó el pago del precio, bueno, pues por eso va a ser mucho más fácil comprobar la existencia de nuestro contrato electrónico. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Les agradezco mucho la invitación y que sea de ayuda para todos ustedes. Muchas gracias, Rafael. Tenemos 4 preguntas. Me gustaría, si están de acuerdo, plantearlas de 2 en 2 y así hacer un poquito más fluida la dinámica. La primera, para Rafael, dado todo este contexto que acabas de cubrir, ¿qué opinión te merecen las plataformas como DocuSign y otras similares que utilizan muchos empresarios, sobre todo emprendedores, para celebrar contratos? Y Miguel, para ti, ¿qué tan válido es invocar la emergencia sanitaria relativa al COVID-19 como una excepción al cumplimiento de las obligaciones, alegando caso fortuito? Ahora sí que en el orden que quisieran contestar, adelante. Bueno, si me dan oportunidad, ¿qué tan válido es alegar la emergencia sanitaria para alegar caso fortuito o fuerza mayor? Ciertamente creo que es válido y como les decía, cae en la regla general que nadie está obligado al caso fortuito. Habría que hacer el examen del caso específico para ver todas esas cosas que mencionaba que primero, existe pacto contractual respecto a caso fortuito o fuerza mayor, en qué sentido viene, si es para suspender obligaciones o para dar por terminado el contrato, o segundo, si el contrato en específico está regulado respecto a qué consecuencias tiene ese caso fortuito o fuerza mayor. Si no estuviera regulado específicamente, nos iríamos a la regla general de que nadie está obligado. Entonces, creo que sí, tendríamos que configurarlo de esa manera. Es decir, oye, pues es que se requiere, me cerraron, no puedo ir a mi bodega porque no soy una actividad esencial y las actividades esenciales no pueden entrar. Bueno, en principio sería, nadie está obligado a ese caso en específico, pero habría que ver el contrato en especial si no tiene una regulación especial. Gracias. La otra pregunta. ¿Qué opinión me merece estas aplicaciones nuevas, estas empresas que están ofreciendo este sistema vamos a llamarle suscripción? Me gustaría reservármela, la verdad de las cosas, pero bueno, pues estamos en este foro para esto, ¿verdad? Creo yo que hay muchas de ellas muy, muy avanzadas, muchas de ellas no tanto.
ha llegado a mis manos un contrato de una de estas aplicaciones, de uno de estos sistemas, donde inclusive bajas la aplicación a tu teléfono celular o a tu tableta, porque firmas ahí encima como si fuera tu firma autógrafa, queda grabado en un espacio como si estuviéramos hablando del espacio, el espacio para firmar cuando damos de alta el registro de firmas de las tarjetas bancarias. El mismo celular está grabando cuando estás firmando y uno mismo dice: yo, Rafael Muñoz, estoy firmando este documento que se constituye el contrato de compraventa celebrado entre Bernardo y Rafael del coche tal, de fecha tal, y por lo tanto me comprometo a... Bueno, pues yo creo que todas esas cosas son muy buenas, pero sigue sin ser una firma electrónica avanzada. El DocuSign sinceramente no lo conozco, debe tener sus vicisitudes, pero creo que también hay una, hay una aplicación que se llama MiFiel. Muchas de ellas están auspiciadas por catedráticos, por en serio, ahora sí que especialistas, autores de materia de comercio, de contratación electrónica, pero yo creo que mientras no le podamos dar ese peso específico, esa validez que pide la ley de atribución, fiabilidad del método y últimamente acceso para ulterior consulta, digo, está interminado, está inacabado esa parte. Si cumplimos con estos tres elementos, cualquier aplicación que queramos utilizar debiera de funcionar. Lo óptimo sería la firma electrónica y todavía más tener un contrato marco. Entonces, sí que digo, realmente todas son buenas, todas van a tener también sus bemoles, sus asegúnes en tribunales. Entonces, pues hay que ver caso por caso, una por una. De acuerdo, gracias. Siguientes dos. Pregunta en relación a la teoría de la imprevisión, maestro Miguel. ¿Oneroso se refiere a oneroso en el sentido estrictamente económico o podemos tener una definición más amplia de onerosidad? Por ejemplo, ¿sería considerado oneroso tener que cumplir con un contrato por medio del cual los empleados de un contratista se trasladan a las instalaciones del contratante en medio de una pandemia? Esa es una pregunta. Y Rafael, la siguiente pregunta es, si se firmara un documento de forma electrónica y por el geolocalizador, queda constancia de que una parte firmó en un lugar y otra de las partes firmó en otro lugar, ¿en dónde consideras que se celebró el acto? Sobre todo para temas de jurisdicción ley aplicable y sobre todo en caso de que se haya omitido pronunciarse al respecto en el contrato. Bien, si me permiten contestar la pregunta que me plantean en cuanto a lo oneroso en el caso de la teoría de la imprevisión. Sí, yo creo que no es nada más, o sea, se refiere a onerosidad en el cumplimiento de la obligación. En el ejemplo que ponen, oye, resulta que por efectos de la pandemia yo tenía que trasladar ciertas personas para cumplir con el objeto del contrato y ahorita no hay vuelos y se tiene que ir por otra vía que me sale el doble. Pues obviamente era un caso imprevisto que desequilibra lo que en realidad se contrató en un principio. Entonces, yo creo que sí, pero repito, habría que ver, y sobre todo como preguntan en el ejemplo, va a otro país, paso número uno, naturaleza jurídica, civil, mercantil o mixta. Parecería ser mercantil lo que están diciendo. No hay teoría de la improvisión, ahí no aplica. Ahora, ¿cuál es la ley aplicable? Si está en el extranjero, ¿la mexicana o la extranjera? Ah, pues es la mexicana, ya decimos que no. Es la extranjera, aplica la teoría de la improvisión allá, ¿sí o no? ¿Sí? Si fuera civil este asunto y fuera alguna de estas tres legislaciones que yo he detectado que la hacen valer, sí aplicaría ese caso. O sea, sí se refiere a oneroso de que le cueste más a una de las partes el cumplimiento de las obligaciones contraídas. De acuerdo. La otra pregunta.
La voy a complicar todavía un poquito más. ¿Qué pasa si el servidor por donde pasó el contrato electrónico, los mensajes de datos, no está aquí en México, sino está en el extranjero? Supongamos Suecia o Estados Unidos, cualquiera que ustedes gusten. Bueno, pues yo considero primero que nada que estamos hablando de un tema de derecho internacional privado, ya sea inclusive dentro de nuestro país o en el extranjero. Entonces, hay que acudir primero a las reglas de derecho internacional privado, pero no tan solo eso, sino que además, si suponiendo que estamos hablando de un contrato mercantil, bueno, pues obviamente el emplazamiento y donde se debe ejecutar todo esto y demás es en el domicilio del deudor. El juez competente es el domicilio del deudor. Entonces, conforme a las reglas de la jurisdicción y de la competencia, vamos a poder determinar si la aplicación geolocalizador o no, dónde se debe ejecutar, dónde se debe celebrar, más que la celebración, dónde se debe ejecutar o dónde se puede reclamar su ejecución. Son reglas de derecho internacional privado y reglas de jurisdicción y competencia. Gracias. Tenemos una última pregunta. Dice, para una técnica de litigación eficiente, para los efectos de la procedencia de la teoría de la imprevisión o para el caso fortuito de fuerza mayor, ¿se tendría que realizar vía excepción o tendría que ser por acción directa o reconvencional? Híjole, depende. Yo creo que podría ser de varias formas. Por ejemplo, si te demandan el incumplimiento de las obligaciones del contrato, pues ciertamente va a ser una excepción de ese caso. Pero si el caso es contrario, de que no puedes cumplir con el contrato, y la ley específica establece que, no sé, supongo, para este contrato, el caso de fuerza mayor podrá dar por terminado el contrato, pues tú lo demandas directamente, no vía excepcional. Entonces, digo, dependerá casuísticamente del asunto en específico. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. Me parece que hemos desahogado todas las preguntas. Si alguien más tuviera una última, ahorita es el momento de hacerlo. De lo contrario, maestro Miguel, doctor Rafael, muchísimas gracias por su participación en este foro. Realmente creo que todos los temas que se abordaron son temas sumamente relevantes que a todos nos pueden ayudar en nuestro ejercicio profesional. A todos los asistentes, pues igualmente muchas gracias por conectarse. Nos estaremos viendo por aquí nuevamente por ahí de enero. Les deseo a todos lo mejor en estas épocas y fiestas decembrinas y estaremos por aquí de nuevo el último miércoles de enero. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro Ferriz. Gracias, Bernardo. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.